Hola naranjitas y naranjos, bienvenidos a nuestra sección Piensa Sano de Naranja Verde. Yo soy Sofía. En el video anterior habíamos tocado un tema que está en debate y es el asunto de los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son alimentos que se producen con una modificación genética, ya sea porque se han tomado genes de otras especies o de otros organismos iguales pero con otras características, y esos genes se han trasplantado, por decirlo así, al genoma del otro animal o de la otra planta. A veces esa manipulación genética consiste en quitarle a la planta o al animal algunos genes que se consideran no buenos, sobre todo en términos comerciales. Y esta manipulación genética nació con la idea de hacer más productivo el campo, que el ganado no tuviera ciertas enfermedades que lo dominaban, etcétera, etcétera. Lamentablemente, una idea que en su origen era bastante altruista, al menos así nos la vendieron, con el tiempo empezó a ser sospechosa de producir daños en nuestro organismo. Entre los granos, el maíz, la soya, también el trigo y la canola, sobre todo en la forma de aceite, son de los más altos en producción de transgénicos, pero no son los únicos. El tomate, o como nosotros lo conocemos en México, el jitomate, fue el primer transgénico que se produjo, pero después la lista es larga. La papa, la alfalfa, la remolacha azucarera, etcétera, etcétera. La pregunta clave aquí es: ¿son peligrosos para la salud estos alimentos transgénicos? Miren, hay un gran debate alrededor de ese punto. Por supuesto, la industria alimentaria niega rotundamente que haya evidencia de que son dañinos. Pero hay organizaciones que defienden la salud y que también organizaciones ecológicas que están desde hace años dando la voz de alarma sobre los daños que ya son ciertos de algunos alimentos transgénicos, y todavía más la duda de que en realidad no sabemos qué tan grave puede ser el daño que nos haga a nuestra salud los alimentos transgénicos. Incluso de que se pudiera afectar el genoma humano por alguna cosa que desconocemos todavía de los alimentos transgénicos. Claro que los que los producen dicen, bueno, si no conocemos qué puede pasar, pues entonces ¿por qué nos vamos a preocupar? Bueno, pues es que nos debemos de preocupar de manera preventiva. ¿Y cómo evitamos consumir esos alimentos transgénicos? Miren, hay que fijarse en las etiquetas. Lamentablemente hay países en donde la legislación no les exige a las empresas que incluyan en su etiquetado la denominación de alimento transgénico o de alimento no transgénico. En los países en donde sí hay esta exigencia, pues debemos aprovechar y tomarnos el tiempo de revisar esas etiquetas. Hay iconos, hay como sellos de la calidad de ese producto en relación a si es o no es un alimento transgénico. Y esa es una buena forma de hacer valer nuestra opinión y nuestra legítima inquietud por la salud, no solamente de nosotros, sino de las generaciones que nos siguen. ¿Cómo debe uno de hacer la lectura de estos empaques? Como son iconos, es mucho más sencillo leerlos. Por ejemplo, en este empaque hay este icono. Significa alimento basado en plantas. Era una milanesa y estaba hecha con hongos.
Hay otros iconos, tal vez de los más reconocibles es este, que precisamente es el icono que nos dice que este alimento no es transgénico. Inclusive dice verificado, no es transgénico. Tiene un otro sello aquí, por ejemplo, el sello de orgánico para los Estados Unidos. Y vienen otros, este que significa gluten free para quienes tienen alergia al gluten. Esta B que significa vegano. Y este simbolito que significa kosher. Kosher es una certificación, podríamos llamarlo así, de que el alimento cumple con las normas judías para la alimentación. Ellos tienen una normativa muy estricta con relación a los alimentos que pueden comer. Aquí tenemos otra etiqueta. Aquí dice orgánico, gluten free. Esta es la D de vegano. Y esto es que no son alimentos transgénicos. Dice GMO por las siglas en inglés. Pero encontré otro empaque. Podría yo decir que ese rompió el récord de iconos de calidad. Trae 3, 6, 9, 12 iconos que nos dan idea, y una idea rápida. Simplemente con fijarnos en los iconos que aparecen, podemos saber de la calidad del contenido de ese paquete. En el primer icono aparece libre de maíz. ¿Por qué libre de maíz? Fíjense que es muy interesante esto que nos dice de que es libre de maíz, porque precisamente acerca de los alimentos transgénicos, Hayley Monroy opina lo siguiente del maíz. Dice, el maíz es uno de los peores enemigos del metabolismo. Esto se debe a que los agricultores, al igual que hacen con el trigo, lo han modificado genéticamente de forma drástica. Entonces, en este empaque tenemos que hay el icono de que no contiene maíz, sin colesterol, sin ácidos grasos trans, también sin conservadores, gluten free, sin organismos genéticamente modificados, certificación kosher, que lo vimos también en el otro, la B, que nos dice que es vegano, y este me pareció extraordinario. De hecho, he tenido la curiosidad de buscarlo en otros empaques y no lo he encontrado, pero este tiene este sello, que significa alimento certificado de bajo índice glucémico. Bravo, sería bueno que los demás empezaran también a poner este sello. Tiene otro que dice fuente de fibra, otro que dice bajo en sal y otro que dice excelente para usted. Amigos, no es tanto trabajo fijarnos en los iconos que aparecen en los paquetes de los alimentos para garantizar que estamos comiendo lo más sano posible. Y sobre todo, que les estamos dando a nuestros niños lo más sano posible. No nos lleva mucho tiempo fijarnos en los empaques para ver si trae estos señalamientos. Y si no los trae, pues podemos empezar a presionar para que los gobiernos hagan su trabajo, los legisladores hagan su trabajo y presionen para que los empresarios pongan estos iconos en sus productos y así saber con facilidad y no con todo un galimatías que no se entiende si esos productos tienen lo que nosotros queremos que tengan y no tienen lo que nosotros no queremos que tengan. Por hoy es todo. Si esa sección les agrada, gracias por dejarnos su like. Recuerden, piensa sano, regresa a la cocina y síguenos en Naranja Verde. Por hoy es todo. Hasta la próxima.